Te creían débil, pero se les olvidó que la paciencia también es un arma. Me dijeron que una mujer como yo jamás podría con un hombre como él. Lo que no sabían era que él sería el primero en ver mi verdadero valor. Todo empezó la noche que mi propia familia me usó como moneda de cambio. ¿Qué sucede cuando una mujer silenciosa, que ha pasado toda su vida siendo ignorada, es entregada al hombre más temido de la Ciudad de México como pago por las deudas de su familia? Ellos esperaban que él la rompiera, esperaban que desapareciera. Lo que ninguno de ellos imaginó fue que el hombre al que todos llamaban frío y despiadado sería la primera persona en toda su vida en mirarla y verla de verdad. Mi nombre en esta historia es Elena. Aunque durante la mayor parte de mi vida sentí que no tenía un nombre, solo un papel, la confiable, la invisible, la que limpiaba los desastres de todos los demás. Pero la noche en que mi familia me entregó para salvar a mi hermana, comenzó algo que nos cambiaría a todos para siempre. Así que quédate conmigo hasta el final, porque lo que mi familia me hizo fue imperdonable. Y lo que sucedió después fue una justicia que nunca vi venir. A mis 34 años, parada en el umbral de la sala de mis padres, sentí que el suelo se inclinaba bajo mis pies. Había venido a casa porque la voz de mi madre en el teléfono temblaba. Pensé que alguien estaba enfermo. Pensé que había habido un accidente. Crucé la ciudad a toda prisa con el abrigo a medio abrochar y el corazón en la garganta, lista para ayudar como siempre lo hacía. En cambio, encontré a mi padre sentado rígidamente en el sofá, a mi madre retorciendo un trapo de cocina junto a la ventana y a mi hermana menor, Clara, acurrucada en el sillón con el rímel corrido por sus mejillas. Y de pie, junto a la chimenea, fuera de lugar en esa pequeña y desgastada habitación, había un hombre con un traje gris marengo que nunca había visto antes. «¿Qué está pasando?», pregunté. Nadie respondió de inmediato. Ese silencio me dijo más de lo que cualquier palabra podría haberlo hecho. Mi padre carraspeó. Era un hombre orgulloso. Un hombre que había pasado 30 años fingiendo que a la familia le iba mejor de lo que realmente le iba. «Elena», dijo, «siéntate. Hay algo que debemos discutir». No me senté. El hombre junto a la chimenea se giró para mirarme entonces, y se me cortó la respiración de una manera que no pude explicar. Era alto, quizás de unos 40 años, con cabello oscuro que se volvía plateado en las sienes y ojos del color de las nubes de tormenta sobre el mar. Grises, firmes e indescifrables. No parecía cruel, exactamente. Parecía cansado. Parecía un hombre que había dejado de esperar algo bueno del mundo hace mucho tiempo. «¿Quién es usted?», dije en voz baja. Mi madre emitió un pequeño sonido quebrado. Fue Clara quien finalmente habló, con la voz ahogada por las lágrimas. «Se llama Adrián Vega», susurró Clara. «Y es mi culpa, Elena. Es toda mi culpa». Poco a poco, la historia salió a la luz, y con cada pedazo, sentí que algo dentro de mí se enfriaba. Clara, de 28 años, imprudente y siempre perdonada, se había metido en problemas serios. Había pedido dinero prestado, una enorme cantidad de dinero, a gente que no perdonaba los pagos atrasados. Lo había pedido para mantener abierta su boutique en Polanco, que estaba fracasando, y luego para cubrir el primer préstamo, y luego el segundo, hasta que la deuda se había convertido en algo monstruoso, algo con dientes, y el hombre al que finalmente pertenecían esas deudas era Adrián Vega, el hombre que era dueño de la mitad de los muelles y de la mayoría de las sombras que se movían detrás de ellos, el hombre cuyo nombre la gente pronunciaba en voz baja, si es que lo pronunciaban. «Se lo iban a llevar todo», dijo mi padre, sin poder mirarme a los ojos. «La casa, todo». Y la gente del señor Vega dijo que una deuda así no desaparece solo con dinero, que tenía que haber una garantía. «Una persona». Lo miré fijamente. «Una persona», repetí. «Alguien que trabaje para saldar la cuenta», susurró mi madre. «En su casa, bajo su techo, hasta que la deuda esté saldada». La habitación quedó en un silencio sepulcral. Y entonces Elena comprendió de repente por qué su hermana lloraba, por qué su padre no podía mirarla, y por qué la habían llamado a ella y no a Clara a casa esa noche. «Van a entregarles a Clara». No fue una pregunta, fue una esperanza. El silencio de mi padre fue la respuesta.
y fue la incorrecta. No, dijo mi madre con suavidad, como si le explicara algo a una niña. Clara tiene toda su vida por delante, cariño. Tiene la tienda, tiene a David. Ella es frágil, ya sabes cómo es. No lo sobreviviría. Pero tú. Mi madre extendió la mano y me tocó el brazo. Me estremecí. Tú eres tan fuerte, Elena. Siempre lo has sido. Puedes con todo. Siempre caes de pie. Ahí estaba. La frase que había definido toda mi vida. Eres tan fuerte. Puedes con ello. La frase que usaban cada vez que necesitaban quitarme algo y no querían sentirse culpables. Miré a mi hermana, que tampoco me devolvía la mirada. Miré a mi padre, que estudiaba la alfombra. Miré a mi madre, cuya mano todavía estaba en mi brazo, cálida, suplicante y de un egoísmo que te dejaba sin aliento. 34 años. 34 años de ser la que renunció a sus ahorros para la universidad, para que Clara pudiera tener los suyos. La que volvió a casa para cuidar a una abuela mientras Clara viajaba. La que tuvo 2 trabajos y no pidió nada y no recibió nada. Y ahora me estaban entregando a un extraño como si fuera una silla que se saca a la banqueta. Hablan en serio, dije. Mi voz no tembló, y me sentí orgullosa de ello. ¿De verdad están hablando en serio? Elena, comenzó mi padre. Pero yo ya estaba mirando al hombre junto a la chimenea, Adrián Vega, que había observado toda la escena sin decir una sola palabra. Vi algo parpadear en su rostro, algo que no entendería hasta mucho más tarde. No era triunfo. No era hambre. Era algo casi parecido a la vergüenza. Así que le dije a él, levantando la barbilla, negándome a que me vieran quebrarme. Así que así es como funciona. Mi familia le debe dinero, y usted se lleva a una persona en su lugar. Adrián Vega me estudió por un largo momento. Cuando habló, su voz era baja y uniforme. Así es como se lo explicaron a usted. Sí. ¿Y usted qué dice? Algo cambió en sus ojos grises. Yo digo, respondió lentamente, que no pedí una persona. Dije que la deuda necesitaba una garantía. Su familia eligió cuál sería esa garantía. Miró brevemente a mi padre, y había desprecio en su mirada. Yo no la elegí a usted, señorita Herrera. Lo hicieron ellos. La distinción aterrizó como una bofetada, pero no en mí, en ellos. El rostro de mi padre se enrojeció. Mi madre desvió la mirada, y yo, de pie en las ruinas de cada ilusión que había tenido sobre las personas que se suponía que debían amarme, tomé una decisión que me sorprendió incluso a mí misma. Bien, dije. La palabra cayó en la habitación como una piedra en un pozo. Elena, no puedes, gritó Clara. Tú no tienes derecho a decir nada, le espeté, y mi hermana se calló. No tienes derecho a llorar y pedir perdón y luego dejar que yo pague por ello y llamártela frágil. Ya no más. Me volví hacia Adrián Vega. ¿Cuánto tiempo? Él me consideró. El saldo tardaría aproximadamente 2 años en liquidarse con un salario justo. ¿2 años? Asentí como si estuviéramos discutiendo un contrato de arrendamiento. Por dentro, estaba gritando. Por fuera, estaba hecha de piedra. Entonces, vámonos. No quiero pasar ni un minuto más en esta casa. No abracé a mi madre. No miré a mi padre. Salí a la noche fría con un extraño, llevando nada más que mi abrigo y los pedazos rotos de todo lo que una vez había creído sobre la familia. El auto era largo, negro y silencioso. Un chófer abrió la puerta. Me deslicé en el asiento de cuero y apreté las manos contra mis rodillas para que no temblaran. Adrián Vega se sentó a mi lado. No me invadió. Se sentó junto a la ventana lejana, dándome un espacio que no había esperado. Y durante mucho tiempo, ninguno de los dos habló, mientras las luces de la Ciudad de México pasaban veloces. Debe pensar que somos terribles, dije finalmente. No sé por qué lo dije, quizás porque el silencio era peor. Pienso, dijo, mirando la carretera, que usted es la única persona en esa casa esta noche que se comportó con dignidad. Me volví para mirarlo. No me estaba mirando. Su perfil era afilado contra las luces que pasaban, y algo en la línea de su mandíbula no era cruel, era cansancio. Se supone que usted es un monstruo, dije antes de poder detenerme.
El más leve fantasma de algo cruzó su boca. No era exactamente una sonrisa. Sí, dijo. Sé lo que se supone que debo ser. Y luego no dijo nada más, y yo tampoco. Y el coche me llevó lejos de la única vida que había conocido y hacia una casa en las lomas, donde todo lo que creía entender sobre el mundo, lenta y suavemente, se pondría patas arriba. La casa era enorme. Se alzaba al final de un largo camino privado, una gran casa de piedra gris con altas ventanas que brillaban doradas en la oscuridad. Yo había limpiado casas para ganarme la vida en mis 20. Había fregado los pisos de casas como esta, mientras sus dueños me miraban como si fuera parte de los muebles. Nunca imaginé que me traerían a una como algo más que la servidumbre. Y sin embargo, una mujer de unos 60 años nos recibió en la puerta, de cabello plateado y ojos amables, vestida con un cardigan y pantuflas en lugar de un uniforme. Me miró con abierta curiosidad y luego, inesperadamente, con calidez. «Ella es Margarita», dijo Adrián. «Dirige la casa. Le mostrará dónde se quedará». Hizo una pausa y luego añadió, casi con rigidez. «No estará encerrada. No es una prisionera aquí. Si necesita algo, pídale a ella». Y luego se fue, desapareciendo por un largo pasillo, sin decir otra palabra. Me quedé de pie en un vestíbulo de mármol con una mujer que nunca había conocido. Margarita me miró por un momento. Luego dijo, «Has tenido una noche de perros, ¿verdad, mi hija?» Fue algo tan simple y humano que mi compostura, la piedra que había construido con tanto cuidado, se partió por la mitad. Me llevé la mano a la boca. No iba a llorar. No lo haría. Margarita no dijo nada más. Simplemente tomó mi brazo como lo haría una madre, como mi propia madre nunca lo había hecho, y me guió suavemente escaleras arriba. La habitación era preciosa. No era un cuarto de servicio, era una habitación real con una cama suave, su propio baño y una ventana que daba a un jardín oscuro. Había flores frescas en el tocador. Había una bata sobre la cama. Había una bandeja con un té de manzanilla y algo caliente para comer. «El señor Vega preparó esto», dijo Margarita en voz baja. «Antes de que llegaras». Miró las flores. Sabía que vendría. Sabía que alguien vendría. Margarita alisó la colcha. «No sabía que serías tú. No sabía que tu familia enviaría». Se detuvo. «Bueno, eso no es asunto mío. Descansa un poco, mi hija. Las cosas siempre se ven diferentes por la mañana». Pero las cosas no se veían diferentes por la mañana. Se veían más extrañas. Me desperté con la luz del sol y el olor a café, y por un segundo misericordioso olvidé dónde estaba. Luego todo volvió. Los ojos esquivos de mi padre, la mano de mi madre en mi brazo. «Eres tan fuerte, puedes con ello». Y el dolor me oprimió el pecho como una piedra. Me levanté. Me vestí con la ropa que había usado la noche anterior porque era todo lo que tenía. Y bajé porque no sabía qué más hacer, y porque si iba a trabajar para pagar una deuda, supuse que era mejor que averiguara cuál era el trabajo. Encontré a Adrián Vega en una gran cocina soleada, solo, de pie junto a la barra con una taza de café y un periódico. Levantó la vista cuando entré. Por un momento, ninguno de los dos habló. «No tenía que preparar una habitación así», dije finalmente. «Las flores. Estoy aquí para trabajar. Podría haberme puesto en cualquier lugar». Adrián dejó su taza. «¿Eso es lo que cree que es esto? ¿No lo es?» Me crucé de brazos. «Mi familia le debe dinero. Yo soy el pago», dijo 2 años. «Así que dígame qué quiere que haga. Limpiar, cocinar, lo que sea. Lo haré. Contaré los días hasta que termine. Y luego nunca volveré a ver a ninguno de ustedes». Guardó silencio por un momento. Luego acercó una silla de la mesa de la cocina. «Siéntese, señorita Herrera, por favor». Dudé, luego me senté. «Voy a decirle algo», dijo, sentándose frente a mí. «Y necesito que escuche con atención, porque solo lo diré una vez». Giró lentamente su taza de café entre las manos. «Presto dinero. Esa es una de las cosas que hago. Cuando la gente no puede pagar, hay consecuencias. No voy a fingir lo contrario, y no voy a insultarla fingiendo que soy un buen hombre. Pero nunca en mi vida he aceptado a una persona como pago. Ese no soy yo.
Eso no es lo que hago. Fruncí el ceño. Pero usted dijo. Dije que la deuda necesitaba una garantía, un aval, una firma en un negocio, un gravamen sobre una propiedad, algo. Fue su padre quien sugirió a una persona. Fue su familia quien decidió que esa persona debía ser usted. Cuando llegué anoche, esperaba plenamente renegociar los términos. En cambio, entré en una habitación donde una familia estaba vendiendo a su hija mayor para proteger a la menor, y diciéndose a sí mismos que era porque ella era lo suficientemente fuerte para soportarlo. Me miró a los ojos. He visto mucha fealdad en mi vida, señorita Herrera. Esa estuvo entre las más feas. Me quedé muy quieta. Entonces, ¿por qué me aceptó? Porque, dijo en voz baja, si la hubiera dejado allí, en esa casa con esa gente, ¿cree que de repente habrían comenzado a tratarla con amabilidad? ¿O cree que habrían encontrado la siguiente cosa que quitarle? ¿Y la siguiente? ¿Hasta que no quedara nada? No tuve respuesta, porque lo sabía. Siempre lo había sabido. Usted no me debe nada, dijo Adrián. No hay ninguna deuda que deba saldar. El acuerdo que haga con su familia es entre ellos y yo, y le aseguro que me encargaré de ello. Es libre de irse de esta casa hoy, en este momento, si lo desea. Haré que la lleven a donde quiera ir. Lo miré fijamente. ¿Libre? La palabra no parecía encajar en mi boca. ¿Y si no tiene a dónde ir? Por primera vez, algo en su rostro cansado se suavizó. Entonces puede quedarse aquí todo el tiempo que necesite, como mi invitada, no como un pago. No le faltará nada. Hizo una pausa, pero entenderé si prefiere no quedarse bajo el techo de un hombre como yo. Y yo, Elena, a los 34 años, desechada por mi propia sangre, sin ningún lugar en el mundo que me quisiera, miré a este extraño peligroso que acababa de ofrecerme la primera amabilidad genuina que podía recordar, y no supe si reír o llorar. No tengo a dónde ir, dije finalmente. Así que supongo que me quedaré por ahora. Algo se relajó en sus hombros. Por ahora, asintió. Los días que siguieron fueron los más extraños de mi vida. Seguí esperando la trampa. Había pasado 34 años aprendiendo que la amabilidad siempre venía con una factura adjunta. Y así, me preparé para el momento en que Adrián Vega revelara lo que realmente quería de mí. Pero ese momento nunca llegó. En cambio, había desayuno cada mañana en la cocina soleada. Había largas y tranquilas cenas donde, poco a poco, los dos comenzamos a hablar. Estaba Margarita, que se preocupaba por mí, me contaba historias y me trataba como si importara. Tenía la libertad de caminar por los jardines, de leer en la enorme biblioteca, de simplemente descansar de una manera que no había descansado en décadas. Seguí intentando hacerme útil. No podía evitarlo. Reorganicé la despensa. Arreglé una puerta que rechinaba. Comencé a dejarle pequeñas notas a Margarita y a cocinar los días que el ama de llaves estaba cansada. Adrián se dio cuenta. Se daba cuenta de todo. No tiene que hacer estas cosas, me dijo una noche, encontrándome puliendo plata en la mesa de la cocina simplemente porque mis manos necesitaban algo que hacer. Lo sé, dije. Quiero hacerlo. Es la única forma que conozco de sentir que no solo estoy recibiendo. Se sentó frente a mí. Hacía eso cada vez más a menudo. Pasó toda su vida siendo útil para personas que nunca se lo agradecieron, ¿verdad? Mis manos se detuvieron sobre la plata. ¿Cómo lo supo? Porque vi a una familia venderla como ganado y llamarlo un cumplido. Su voz era suave. La gente como su familia encuentran a los que dan y toman y toman, y les enseñan que dar es la única razón por la que son amados. Me sostuvo la mirada. No es cierto, Elena. Lo que le enseñaron no es cierto. Fue la primera vez que usó mi nombre de pila. Aterrizó en algún lugar profundo de mi pecho, en un lugar que había estado frío durante mucho tiempo. También aprendí cosas sobre él en esas semanas lentas y cálidas. Aprendí que había heredado el imperio de su padre y odiaba la mayor parte, que donaba enormes sumas en silencio a un hospital infantil al otro lado de la ciudad y lo negaría si se le preguntaba, que había perdido a su esposa hacía 9 años por una larga enfermedad y no había dejado que nadie se acercara desde entonces, que la frialdad que la gente temía en él
No era crueldad en absoluto. Era dolor usado como armadura durante tanto tiempo que había olvidado cómo quitársela. La gente piensa que un hombre duro no tiene corazón, me dijo Margarita una tarde, observando a Adrián por la ventana mientras caminaba solo por los jardines. Pero a veces, un hombre se vuelve duro por fuera precisamente porque lo de adentro se rompió muy feo. Ese hombre se consumió en su propio duelo y decidió no volver a sentir nunca más. Me miró de reojo. Lo curioso es que, desde que llegaste, lo he visto sonreír más que en los últimos 9 años. Fingí no escuchar eso, pero lo sentí calentarme las mejillas el resto del día. Y comencé, en silencio, a hacer lo único que había hecho toda mi vida para sobrevivir. Comencé a escribir. Siempre había escrito pequeñas historias guardadas en cuadernos, escondidas de una familia que se habría reído de ellas. Historias sobre mujeres que finalmente eran vistas, mujeres que finalmente eran elegidas, mujeres que salían de las sombras y entraban a la luz. Nunca se las había mostrado a nadie. Tenía demasiado miedo, pero ahora, en la quietud de esa hermosa casa, con el agua brillando fuera de mi ventana, las historias brotaban de mí como agua a través de una presa rota. Escribía hasta altas horas de la noche. Escribí sobre una mujer que había sido desechada y descubrió, contra todo pronóstico, que valía más de lo que la gente que la descartó jamás había sabido. No se lo dije a Adrián. No se lo dije a nadie. Simplemente escribí y sané. Y lentamente, tan lentamente, que apenas me di cuenta, comencé a convertirme en alguien nuevo. El problema, cuando llegó, vino de donde siempre venían los problemas. Mi familia. Fue Clara la primera en llamar. 3 semanas después, su voz azucarada y cuidadosa. Elena, Dios mío, hemos estado tan preocupados por ti. ¿Cómo estás? ¿Es horrible? Me paré en el pasillo con el teléfono pegado a la oreja. No es horrible, dije. Ay, qué bueno, Elena, me siento fatal por todo, de verdad. Pero estaba pensando, estás en su casa, ¿verdad? Así que debes tener acceso a... Quiero decir, es rico, Elena. Y después de todo lo que he pasado, pensé que tal vez podrías. Colgué el teléfono. Volvió a sonar de inmediato. No contesté. Esa noche en la cena, Adrián notó mi silencio. ¿Qué ha pasado? Se lo conté. No era mi intención, pero salió. La llamada de Clara, el azúcar y la petición. La forma en que incluso ahora, después de todo, mi familia me veía como nada más que un recurso para ser explotado. La expresión de Adrián se ensombreció, pero cuando habló, su voz era tranquila. ¿Puedo decirle algo que tal vez no quiera oír? Adelante. Su familia tampoco ha dejado de llamarme. Dejó el tenedor. Su padre ha llamado a mi oficina 4 veces, no para preguntar cómo está usted, sino para preguntar si se puede reestructurar la deuda, si el saldo restante de Clara podría ser perdonado, dádala. Sus palabras sin conveniencia que la familia ya ha sufrido por mi causa. Me sentí mal del estómago. La inconveniencia soy yo. La inconveniencia es usted. Me observó con atención. Quería que lo supiera porque la usarán. Siempre la usarán, Elena, mientras les permita creer que pueden hacerlo, y solo hay una forma de detenerlo. ¿Y cuál es? Dejar de necesitar su amor, dijo simplemente. Descubrir que usted vale algo por sí misma. Y luego, pararse en una habitación con ellos y dejar que lo vean. Es lo único que gente así entiende. No las lágrimas, no las súplicas, la firmeza. Pensé en eso durante mucho tiempo después de irme a la cama. Pensé en ello mientras abría mi computadora portátil y comenzaba, una vez más, a escribir. A los 2 meses de mi estancia, hice algo que nunca me había atrevido a hacer. Envié una de mis historias. Había una conocida editorial de ficción para mujeres que organizaba un concurso abierto cada año, un premio para escritores desconocidos con un premio en efectivo sustancial y un contrato de publicación para el ganador. Lo había visto anunciado durante años y nunca tuve el valor. Pero ahora, sentada en una casa donde por primera vez alguien me había dicho que yo valía algo, tomé el manuscrito en el que había vertido todo mi corazón roto. Me puse un seudónimo, Gracia Invierno, y lo envié antes de poder arrepentirme. No se lo dije a nadie, ni a Margarita, ni a Adrián.
Se sentía demasiado frágil, demasiado precioso, como la llama de una vela que tenía que proteger con ambas manos. Y luego esperé. Mientras tanto, algo estaba cambiando entre Adrián y yo. Ambos lo sabíamos y ninguno de los dos hablaba de ello. Estaba en la forma en que él comenzaba a quedarse más tiempo en el desayuno, en la forma en que yo me encontraba escuchando sus pasos por la noche, en los largos paseos que dábamos junto al lago, donde me habló de su esposa, de su dolor, del niño que había sido antes de que el mundo lo endureciera, en la forma en que una tarde lluviosa, cuando finalmente lloré de verdad por todo lo que mi familia me había hecho, por los años que había desperdiciado, tratando de ganar un amor que nunca llegaría. Él no me dijo que fuera fuerte. Simplemente se sentó conmigo, me tomó la mano y me dejó llorar hasta que me vacié. Aquí puedes ser solo Elena. Nadie me había dicho eso en toda mi vida. Me enamoré de él en algún momento de esas semanas. Lo sabía y me asustaba, porque no sabía si un hombre como Adrián Vega podría amarme a mí, una mujer desechada, el descarte de una familia, sin valor para las personas que deberían haberme amado más. Pero estaba equivocada en eso. Estaba equivocada en muchas cosas. La carta llegó un martes cualquiera. La abrí en la mesa de la cocina con Margarita tarareando cerca. La leí 2 veces, luego una tercera. Y entonces mis manos comenzaron a temblar. Estimada señorita Invierno, comenzaba. Nos complace enormemente informarle que su manuscrito ha sido seleccionado como el ganador del concurso de este año. Había ganado un premio en efectivo, suficiente para vivir durante 2 años, un contrato de publicación y, decía la carta, una invitación para ser homenajeada en la gala anual de la editorial, donde el ganador sería anunciado públicamente a la industria y la prensa. Me quedé helada, con la carta temblando en mis manos. Margarita me miró a la cara y soltó el trapo de cocina. Mi hija, ¿qué pasó? Y empecé a reír, y luego a llorar, y luego a reír de nuevo, porque por primera vez en toda mi vida había hecho algo por mí misma, en secreto, desde mi propio dolor y mi propio corazón, y el mundo me había dicho que era bueno. Hice algo, susurré. Margarita, hice algo. Esa noche se lo conté a Adrián. No sabía qué esperar. Que se sorprendiera, que fuera amable, que dijera qué chica tan talentosa, como la gente dice esas cosas, dándote una palmadita en la cabeza y siguiendo adelante. En cambio, cuando terminé, Adrián Vega dejó su vaso y me miró con una expresión que nunca antes había visto en su rostro. Muéstramelo, dijo. ¿Lo que escribes? Muéstramelo. Quiero leerlo. Y luego, más bajo. Quiero conocerte, toda tú. La parte que has mantenido oculta a todos. Le llevé el manuscrito. Y esa noche, en lugar de venir a cenar, lo leyó, cada página, en su estudio, solo. Y cuando finalmente salió, cerca de la medianoche, vino a buscarme a la biblioteca, donde yo estaba sentada fingiendo leer, con el corazón en la garganta. Se quedó en el umbral un largo momento. Había lágrimas contenidas en sus ojos. Esta eres tú, dijo. ¿No es así? Todo ello. La mujer que es desechada, la que descubre que vale más de lo que sabían. Asentí, incapaz de hablar. Cruzó la habitación y se arrodilló frente a mi silla para que estuviéramos cara a cara. Elena, dijo, y su voz era áspera. En 9 años, no he dejado que una sola persona cruce estos muros. Me dije a mí mismo que nunca lo volvería a hacer. Y entonces tu familia me vendió a mí como algo con lo que habían terminado. Y te traje a esta casa pensando que estaba haciendo algo decente por una vez en mi vida. Me tomó las manos. Pero la verdad es que tú eres la que me salvó. Entraste en mi dolor y lo llenaste de luz. Y ni siquiera sabías que lo estabas haciendo. Adrián, te amo, dijo simplemente. No a la Elena útil, no a la Elena fuerte, a la mujer que escribe historias en la oscuridad porque nadie le dijo nunca que se le permitía brillar. Amo a esa mujer. Y pasaría el resto de mi vida asegurándome de que nunca más sea desechada por nadie. Miré a este hombre peligroso, dolido y gentil, que me había mostrado más ternura en 2 meses que mi familia en 34 años, y comencé a llorar. Y esta vez no eran lágrimas de dolor,
Yo también te amo, susurré. Creo que te he amado desde la noche en que me dijiste que era la única en esa habitación con algo de dignidad. Me besó entonces, con suavidad, con reverencia, como un hombre besa algo que ha decidido atesorar por el resto de sus días. Y por primera vez en mi vida, Elena Herrera no sintió que le estaban quitando algo, sintió que estaba siendo elegida. Las noticias vuelan rápido, incluso por los canales más oscuros. Y cuando la familia de Elena se enteró de dos cosas casi al mismo tiempo: primero, que una mujer llamada Gracia Invierno había ganado un importante premio literario, y que de hecho era su propia Elena. Y segundo, que Elena se había convertido en algo para Adrián Vega mucho más precioso que cualquier garantía, se abalanzaron sobre la situación como cuervos en un campo recién arado. Las llamadas se volvieron incesantes. De repente, mi madre lloraba por teléfono contándome cuánto me extrañaban. De repente, Clara me llamaba mi querida hermana y me preguntaba, o tan casualmente, si podría presentar su boutique a algunos de los amigos adinerados de Adrián. De repente, mi padre, que no había podido mirarme la noche que me vendió, dejaba mensajes de voz sobre la unión familiar y lo orgulloso que estaba. No respondía a ninguno de ellos, pero había un problema que no podía simplemente ignorar, y su nombre era Viviana Montenegro. Viviana era la hija de una antigua y poderosa familia, del tipo con el que el difunto padre de Adrián siempre había esperado que se casara. Durante años, Viviana y su padre habían rodeado a Adrián, presionando por una unión que juntara dos imperios. Adrián se había negado, una y otra vez, sintiendo una debilidad, sintiendo que el frío corazón de Adrián finalmente se había abierto para alguien. Viviana llegó a la casa una tarde sin ser invitada, elegante, pulida y armada con una sonrisa como una cuchilla. Yo estaba en la sala de estar cuando la hicieron pasar. La mujer me miró de arriba abajo con un desdén practicado. Así que, dijo Viviana, acomodándose en una silla como si fuera la dueña, tú eres el pequeño caso de caridad, la que la familia vendió. Escuché toda la historia. Qué trágico. Sonrió. ¿Sabes que Adrián y yo tenemos un acuerdo? Lo hemos tenido durante años. Su padre lo quería. Mi padre lo quiere. Es solo cuestión de tiempo. Inclinó la cabeza. Sea lo que sea esto, este arreglo, esta pequeña fantasía que has construido en tu cabeza, no es real. Los hombres como Adrián Vega no se casan con la servidumbre. Las tienen por un tiempo, y luego se casan con alguien como yo. Sentí el viejo miedo familiar subir por mi garganta. La voz que había vivido en mí toda mi vida, susurrando, no eres nada, no eres nada, no eres nada. Por supuesto que te dejará por alguien mejor. Pero entonces pensé en Adrián arrodillado frente a mi silla. Pensé en el manuscrito que había leído de principio a fin. Pensé en Margarita diciendo, desde que llegaste, lo he visto sonreír más que en los últimos 9 años. Y el miedo, por una vez, no ganó. Puede que tenga razón en muchas cosas, dije en voz baja. Usted viene de una familia mejor. Tiene mejores modales. Ciertamente tiene un vestido mejor. Me puse de pie. Pero se equivoca en una cosa. Cree que ser elegida se trata de ser la mujer más pulida de la habitación. No lo es. Se trata de ser vista. Y usted nunca en su vida ha dejado que nadie vea quién es realmente, porque sospecho que tiene miedo de lo que encontrarían. Caminé hacia la puerta y la mantuve abierta. Adrián me ve a mí, toda yo. Eso es algo que no puede comprar y es algo que no puede quitar. Le pediré a Margarita que la acompañe a la salida. El rostro pulido de Viviana se contrajo de furia. Se levantó, abrió la boca para decir algo venenoso, y entonces la voz de Adrián cortó la habitación desde el pasillo, fría como el agua de invierno. Estaba parado en el umbral, y no había nada cálido en sus ojos ahora. No recuerdo haberte invitado a mi casa. Adrián, cariño, solo vine a... Viniste a asustar a una mujer a la que amo en mi propia casa. Se hizo a un lado, dejándole espacio para pasar. Permíteme ser tan claro como nunca lo he sido con nadie. No hay ningún acuerdo entre nosotros. Nunca lo hubo. Lo que sea que mi padre quisiera murió con él. Y si tú o tu familia vuelven a hablarle a Elena en cualquier tono que no sea el más respetuoso,
descubrirás precisamente por qué la gente me tiene miedo. Ahora, lárgate. Viviana se puso pálida. Reunió lo que quedaba de su dignidad y salió sin decir una palabra más. Cuando la puerta se cerró, Adrián cruzó la habitación hacia mí y tomó mi rostro entre sus manos. Escuché lo que le dijiste, murmuró, sobre ser vista. Su pulgar acarició mi mejilla. No necesitabas que te defendiera, ¿verdad? Te defendiste sola. Sonreí, una sonrisa real, la sonrisa de una mujer que finalmente estaba aprendiendo su propio valor. No, dije, pero fue agradable mirar hacia arriba y encontrarte allí de todos modos. La gala se celebró en el gran salón de un hotel de lujo, todo cristal y luz de velas, lleno de escritores, editores y el tipo de personas que decidían qué historias el mundo llegaría a escuchar. Yo estaba al borde de la multitud con un vestido azul medianoche, elegido por mi propia mano, comprado con el dinero de mi propio premio, y por un momento apenas podía creer que estaba allí. Adrián estaba a mi lado, alto y apuesto de negro, con su mano cálida en la parte baja de mi espalda. «Estás temblando», dijo en voz baja. «Sigo esperando despertar», susurré. «No vas a despertar». Me miró con tal ternura que me cortó la respiración. «Esta es tu vida ahora, Elena. Te has ganado cada pedacito de ella. Sube allí cuando digan tu nombre y deja que todo el mundo te vea». Pero yo no era la única persona que había recibido una invitación a esa gala, porque la noticia se había corrido, del premio, del dinero, de la misteriosa Gracia Invierno que había resultado ser una de los suyos. Mi familia había venido. Mi padre con su único traje bueno, mi madre con perlas que nunca le había visto, y Clara, radiante y sonriente, ya diciéndole a quien quisiera escuchar que sí, la célebre Gracia Invierno era su hermana, su querida y talentosa hermana. Siempre habían sabido que tenía un don. Me encontraron cerca del escenario. Mi madre me buscó con ambas manos. «Elena, ay, mi amor, estamos tan orgullosos. Mírate, siempre supimos que eras especial». «¿De verdad?», dije. Mi madre vaciló. «Por supuesto que sí, cariño». ¿Sabían que era especial? Mi voz era baja, pero se escuchaba. Y a nuestro alrededor, la gente comenzó a escuchar sutilmente. La noche que me regalaron, me dijeron que era lo suficientemente fuerte para soportarlo. Así lo llamaron, fuerte. Me dijeron que Clara era demasiado frágil, así que yo tenía que ser la sacrificada. Y ahora que he ganado un premio y hay dinero y un hombre poderoso de mi brazo, de repente siempre supieron que era especial. Mi padre se movió incómodo. «Elena, este no es el lugar». «No», asentí, «no lo es. Esta es una habitación llena de extraños que leyeron mi historia». La historia de una mujer a la que su propia familia desechó, y se preocuparon más por ella que las personas que comparten su sangre. Los miré a cada uno por turno. A mi padre, que no me sostenía la mirada. A mi madre, cuya sonrisa se desmoronaba. A mi hermana, que se había puesto muy pálida. No me vendieron para salvar a Clara. Me vendieron porque pensaron que yo era la que se dejaría. Porque siempre me dejé. Porque durante 34 años creí que la única forma en que me amarían era si les daba todo y no pedía nada a cambio. «Elena», susurró Clara. «Por favor, no he terminado». Mi voz no tembló. «Quiero agradecerles, de verdad, porque cuando me entregaron al hombre más temido de esta ciudad, pensaron que me estaban arrojando a la oscuridad. Me acerqué y tomé la mano de Adrián. En cambio, me entregaron a la primera persona que me miró y vio a alguien digno de ser apreciado. Lo hicieron como un castigo. Resultó ser el mejor regalo que nadie me ha dado, completamente por accidente. Un silencio había caído sobre ese rincón del salón. «Los perdono», dije en voz baja. No porque lo merezcan, sino porque cargar con eso me hace pesada, y ya he terminado de ser agobiada por personas que solo aman lo que puedo darles. Los perdono y los dejo ir. Levantez la barbilla. Se enterarán de que la deuda está saldada. Adrián la está perdonando, no por ustedes, sino por mí, para que nada me ate a ustedes nunca más. Su boutique es suya para salvarla o hundirla. Y después de esta noche, les pediría que no me contacten de nuevo, a menos que hayan aprendido a amar a una persona por algo más que su utilidad. Si ese día llega,
Mi puerta estará abierta. Hasta entonces, está cerrada. Y entonces, al frente de la sala, una voz resonó por el micrófono. Damas y caballeros, por favor, den la bienvenida a la ganadora del premio de este año. La mujer cuya extraordinaria historia ha conmovido a lectores de todo el país. Gracia Invierno. La sala estalló en aplausos. Solté la mano extendida de mi madre. Apreté los dedos de Adrián una vez y luego pasé junto a mi atónita familia. A través de la multitud que se abría, subí los escalones y me adentré en la luz para aceptar, por fin, frente a todo el mundo, el reconocimiento que se me había negado toda mi vida. Me paré frente al micrófono, miré el mar de rostros y vi a Adrián al fondo, observándome con lágrimas en los ojos y un orgullo inmenso en su rostro. Escribí esta historia, comencé, mi voz clara y firme, porque una vez creí que solo valía por lo que podía dar a otras personas. Quiero decirle algo esta noche a cada mujer que escucha y que alguna vez se ha sentido igual. Hice una pausa. Tu valor nunca fue decisión de ellos, ni de tu familia, ni de nadie. No eres el sobrante, no eres la fuerte que puede soportar cualquier cosa para que los demás no tengan que hacerlo. Eres una persona completa, merecedora de un amor que te aprecie exactamente como eres. Mi voz tembló solo una vez y luego se mantuvo firme. Encontré ese amor en el lugar más improbable, en el momento más roto de mi vida. Y si yo pude encontrarlo, la mujer que desecharon, entonces tú también puedes. Nunca dejes que nadie te convenza de que eres menos que una reina. Siempre lo fuiste. Solo necesitabas que una persona finalmente lo viera. El aplauso fue atronador. Las mujeres en la audiencia lloraban. Y en el fondo de ese gran salón, Adrián Vega articuló 3 palabras que leí tan claramente como si las hubiera gritado. Yo te veo. Nos casamos la primavera siguiente en el jardín de la gran casa gris sobre el agua, con el mar brillando a lo lejos y solo las personas que realmente me amaban presentes. Margarita, que lloró durante toda la ceremonia y actuó como una especie de madre de la novia. Un puñado de nuevos amigos del mundo editorial. Y algunos de los hombres silenciosos y vigilantes de Adrián, que con los meses habían llegado a sentir un genuino afecto por mí. Mi familia no estaba allí. No los había invitado y descubrí, de pie con mi vestido entre las rosas, con las manos de Adrián en las mías, que no dolía como había temido. Había llorado por la familia que deseaba tener. Ahora había construido una mejor. Margarita me llevó al altar. En 50 años de servicio, susurró la anciana, dándome una palmada en el brazo. Nunca he estado más orgullosa de llevar a nadie a ningún lado. Anda, mi hija, te ha estado esperando mucho más tiempo de lo que él sabe. ¿Y Adrián? El hombre que toda la ciudad una vez temió, el hombre que no había sonreído en 9 años, estaba de pie al final de ese sendero del jardín y me vio acercarme con una expresión de alegría tan abierta y sin disimulo que varios de los invitados comenzaron a llorar solo de verlo. Cuando el oficiante preguntó si me amaría y me apreciaría todos los días de su vida, Adrián no se limitó a decir, sí, acepto. Tomó mis manos y dijo, acepto, y pasaré cada uno de esos días asegurándome de que sepa que es un tesoro. Me fue entregada como si no valiera nada. Resultó que lo valía todo. Tengo la intención de demostrárselo por el resto de mi vida. No había un ojo seco en el jardín. Ese otoño, mi primera novela fue publicada bajo el nombre de Gracia Invierno y se convirtió en una sensación. La historia de una mujer desechada que descubre su propio valor incalculable, leída y amada por mujeres de todo el país que vieron sus propios corazones ocultos en sus páginas. Mantuve el seudónimo, ya no para esconderme, sino para honrar a la mujer asustada que una vez fui, la que escribía en la oscuridad porque nadie le había dicho nunca que se le permitía brillar. También inició una fundación, en silencio al principio, y luego no tan, en silencio. Un fondo para mujeres que chongen sus vidas, después de haber sido desechadas, expulsadas o derribadas. Adrián igualaba cada peso que recaudaba y no pedía crédito. Tú me salvaste, me dijo cuando le di las gracias. Déjame ayudarte a salvar a algunas otras. En cuanto a mi familia, se pusieron en contacto una vez más, algunos años después.
Habían pasado por tiempos difíciles. Había habido reflexión. O eso afirmaban. Leí la larga carta con atención, más de una vez. No sabía si era un arrepentimiento verdadero o simplemente necesidad disfrazada de remordimiento, pero para entonces yo había crecido, convertida en una mujer que podía mantener una puerta abierta sin miedo a quien pudiera entrar, y que con la misma facilidad podía mantenerla cerrada. Les respondí con amabilidad, pero con claridad, que el tiempo y pequeños pasos honestos lo dirían. Ya no estaba disponible para ser utilizada, pero quizás, algún día, estaría disponible para ser conocida. La elección era de ellos. Siempre lo había sido. Y en una tarde dorada, en nuestro 6º año de matrimonio, me senté en la terraza de la gran casa gris con Adrián a mi lado, el mar volviéndose fuego bajo el sol poniente. Su brazo estaba alrededor de mis hombros. Mi último manuscrito reposaba terminado en mi regazo. Margarita cantaba en algún lugar adentro, desafinada y feliz. ¿Alguna vez piensas, dije en voz baja, en esa primera noche, cuando me llevaste de esa casa y ninguno de los dos dijo una palabra? Todos los días, dijo Adrián. Pienso en una mujer que acababa de ser traicionada por todos los que amaba y que aún tenía más dignidad que nadie que hubiera conocido. Me besó el cabello. Pienso en lo cerca que estuve de no encontrarte, y le doy gracias a Dios que no fue así. Me apoyé en él, viendo el sol hundirse en el horizonte, y sentí algo que había pasado toda mi vida buscando y nunca había encontrado: paz, pertenencia, la certeza, profunda y permanente, de que era apreciada, no por lo que podía dar, no por lo que podía soportar, sino simple y enteramente por quién era. Me habían vendido para salvar a otra persona, y al hacerlo, sin quererlo, finalmente me habían liberado. Muchas gracias por quedarte conmigo hasta el final de esta historia. Si el viaje de Elena tocó tu corazón, si crees, como yo, que toda mujer merece ser vista, valorada y apreciada, sin importar cómo la haya tratado el mundo, por favor, tómate un momento para presionar el botón de suscripción y darle un me gusta a este video. Realmente ayuda a que nuestro canal crezca y significa más de lo que imaginas. Ahora me encantaría saber de ti. Si hubieras estado en el lugar de Elena esa noche, vendida por tu propia familia a un extraño, ¿habrías salido por esa puerta y arriesgarte? ¿O te habrías quedado a tratar de hacerlos cambiar de opinión? Cuéntamelo en los comentarios. Los leo todos, y tus historias siempre me conmueven. Cuídate mucho y nos vemos en la próxima.